Un día funcionaba, al siguiente ya no. Esa es la triste verdad sobre las tarjetas gráficas. Pueden dejar de funcionar de repente. ¿Por qué hay una tasa de fallas tan alta? En este material conocerás qué es el asesino silencioso de las tarjetas gráficas, pero también te hablaré de las demás causas más comunes de daños. Te mostraré en qué debes fijarte, cómo monitorear los elementos clave y cómo prevenir la muerte prematura de tu tarjeta gráfica. Al final de cuentas, estos monstruos no son nada baratos. De este lado te habla Pablo, y estás viendo el canal TechManiac HD. Muchos ahorramos por años para obtener la tarjeta gráfica deseada. Al final, es uno de los componentes más caros de la computadora y también uno de los más propensos a fallar. Las tarjetas modernas ya están protegidas de tal manera que normalmente sobreviven el periodo de garantía de 2 años, incluso si el usuario no tiene idea de cómo interpretar las señales que indican que algo anda mal. Pero ¿qué pasa si la tarjeta deja de funcionar justo después del periodo de garantía? ¿De nuevo tenemos que gastar 2, 3, 5 o hasta 9,000 zlotys en otra? Nadie quiere eso. Por eso debemos atender señales sutiles pero importantes. Empezaremos por las más simples, pero poco a poco pasaremos a las más avanzadas y hablaremos de ese asesino silencioso de tarjetas gráficas que mencioné. La primera señal que sugiere que algo anda mal es, lo cual es bastante obvio, la alta velocidad de giro de los ventiladores. Aquí, en realidad, mucho depende de la propia tarjeta, de cómo está construido su sistema de enfriamiento y en qué gabinete o en qué condiciones está funcionando. Sin embargo, se considera que los ventiladores que giran a más del 65-70% durante carga completa ya advierten posibles problemas y también indican que la temperatura del procesador gráfico probablemente supera lo óptimo. Pero para saber a qué velocidad están funcionando esos ventiladores mencionados, valdría la pena mostrar la superposición. Si no sabes activarla, tras ver este material entra a www.techmaniac.hd.pl, ve a Computadoras, Diagnóstico y ahí verás 2 partes. La primera te enseñará lo básico y la segunda te permitirá descargar gratis mi versión de la superposición. Esto te permitirá monitorear en tiempo real la velocidad de los ventiladores. Para ver el porcentaje, ve a la pestaña Monitoreo en configuración de MSI Afterburner y elige Fan Speed. En la ventana principal desactiva el control automático de los ventiladores. Sube el control deslizante al 100%, espera un momento para que se aceleren y observa cuál es la velocidad máxima. Si es alrededor de 2800, entonces al ver durante el juego unas 2000 revoluciones por minuto, ya deberíamos reaccionar. Esa velocidad ya representa el 70% de la máxima, pero ¿cómo deberíamos reaccionar? Cambiar la pasta térmica sería algo obvio, pero si te preocupa ese procedimiento, hay algunas otras acciones menos invasivas que puedes realizar. La mala ventilación en el gabinete y los disipadores de la tarjeta llenos de polvo empeoran significativamente la situación y por eso siempre vale la pena empezar por ahí. Saca la tarjeta, sujeta los ventiladores para que no giren y límpiala bien con aire comprimido. Si no tienes aire comprimido, en la descripción hay un enlace para conseguirlo. O también puedes ir a una gasolinera y usar el compresor de aire. Solo ten cuidado, porque la alta presión del aire puede arrancártela de las manos o romper las aspas de los ventiladores, así que hazlo con precaución. Un radiador limpio pero muy obstruido puede hacer una diferencia de hasta 10 grados. Por otro lado, muchas carcasas vienen equipadas con filtros antipolvo. Desmóntalos y límpialos también. El polvo reduce mucho la capacidad de los ventiladores para tomar aire fresco. En cambio, si tienes una tarjeta gráfica más potente y que consume más energía, y el gabinete solo tiene 1 o 2 ventiladores, realmente vale la pena considerar comprar algunos más. Son excepcionalmente baratos y sí, podrías comprar algo aún más barato, pero al mismo tiempo sería menos confiable. Aquí obtenemos ventiladores realmente silenciosos que mueven enormes cantidades de aire. Revisa cuántos y qué tamaño de ventiladores puedes instalar en tu gabinete. Si hay espacio, es mejor uno de 14 que uno de 12. Si tu tarjeta madre no tiene suficientes salidas para ventiladores, en la descripción también te dejaré un enlace a un divisor para 2 y a un hub un poco más caro para 8 ventiladores, alimentado directamente por Serial Advanced Technology Attachment. Si tu gabinete parece un horno y no tiene entradas, salidas ni opciones para ventiladores, quizás debas cambiarlo. En el mercado abundan gabinetes de mala calidad con muchos ventiladores y vidrio al frente. Aquí no se puede engañar a la física, y ni el mejor ventilador puede hacer viento de la nada, así que deberíamos evitar esos inventos como si fueran fuego. Si cuentas con el presupuesto adecuado, te recomiendo mucho el gabinete que yo mismo uso.
2 ventiladores frontales de 180 milímetros hasta 3 de 340 milímetros abajo y uno igual en la salida. Incluso las tarjetas de 450 vatios se sienten aquí como en el cielo y brinda excelente ventilación para los procesadores. La encontrarás en la pestaña de computadoras, gabinetes, Fractal Design y Torrent. La siguiente caja, que lidera absolutamente cuando se trata de enfriar tarjetas gráficas, es la Cooler Master SL600M. El frente y la parte trasera están bloqueados, pero este gabinete usa el principio de chimenea. Toda la entrada de aire se realiza por la parte inferior y la salida por la parte superior. Es un enfoque interesante. Aunque hay miles de gabinetes, en la comparación de Gamers Nexus, este ocupa el primer lugar. En mi página también encontrarás su reseña junto con el precio actual. Y aunque mi torrent está un poco más abajo, decidí hacerle una pequeña mejora. Pues debido a la presión positiva que hay dentro, el aire se escapa por donde puede. Es una lástima cuando el aire fresco recién introducido se escapa antes de llegar a los componentes calientes. Observé esa situación justo en la parte trasera baja del gabinete. Los ventiladores meten aire, pero se escapa por atrás. Como prueba, tapé esa parte y sinceramente les digo que una modificación tan mínima mejoró significativamente la situación. La presión del aire del ventilador trasero y la fuente subió mucho y la temperatura de la tarjeta bajó 3 grados más, así que sí. A veces vale la pena escuchar al sentido común. Si buscas algo más barato, en Resucitamos una computadora para juegos, usé el gabinete Fractal Design Focus G. Tiene 2 ranuras para unidades ópticas y permite instalar 2 ventiladores de 140 milímetros al frente. Poca gente necesita ya una jaula para discos duros disco duro, y al quitarla aparece espacio para otro ventilador de 120 milímetros. En la parte superior también caben 2 ventiladores de 140 milímetros y en la parte trasera uno de 120 milímetros. Si tienes IOTO en la parte frontal o superior, puedes poner tranquilamente un radiador de 240 o 280 milímetros. El gabinete está disponible en blanco, negro, rojo y azul. Tampoco cuesta una fortuna, y ya le dará a tu tarjeta y procesador un flujo de aire realmente sólido. Su reseña completa también está donde se podría esperar. Existe otra forma muy efectiva de bajar la temperatura de las tarjetas gráficas que no requiere que toques el hardware ni que gastes ni un solo peso. Por supuesto, me refiero al undervolting, y aunque no es nada nuevo, durante muchos años se hizo de manera incorrecta. Los medios más grandes del mundo mostraban cómo bajar el voltaje, pero solo en un rango estrecho de frecuencias. En cualquier otro rango, aumentaban ese voltaje, y como sabemos, dependiendo de la carga y la temperatura, los procesadores gráficos cambian dinámicamente esos valores. Así que, si en el pasado hiciste undervolting siguiendo ese tipo de tutorial, restablece inmediatamente los ajustes a los valores predeterminados, porque en cualquier otro rango de frecuencias eso era overvolting, es decir, se aplicaba un voltaje mucho más alto que el establecido de fábrica. Algo así resultaba en un menor rendimiento, mayor temperatura y una degradación más rápida de la GPU. En otras palabras, más daño que beneficio. Esos materiales siguen estando disponibles en YouTube y debido a que tienen millones de vistas, nadie los elimina. Sin embargo, en mi página encontrarás ese material correcto sin problema. Dependiendo del modelo de la tarjeta, fácilmente se puede bajar 10, incluso 20 grados Celsius de esta manera, al mismo tiempo que se prolonga la vida útil de la tarjeta. Estos simples pasos ya ayudarán a la mayoría de ustedes, pero ¿qué pasa si incluso después de hacerlos, los ventiladores de la tarjeta, de vez en cuando, sí, de la nada, siguen subiendo a la velocidad máxima, luego se calman, y después de unos minutos vuelven a aullar como locos? Entonces, mis queridos amigos, lo más probable es que tengamos un problema con una temperatura demasiado alta en la memoria de acceso aleatorio de video. El mecanismo aquí es bastante simple. Los ventiladores de la tarjeta se regulan en función de la temperatura del procesador gráfico. Si este, incluso durante el juego, se mantiene relativamente frío, los ventiladores giran a una velocidad óptimamente baja para brindarte el mayor confort acústico posible. Pero si la memoria de acceso aleatorio de vídeo alcanza los 105 o 110 grados Celsius, entra en modo de emergencia y acelera los ventiladores a la máxima velocidad para evitar daños. Esta es una situación muy peligrosa y posponer la solución de este problema por demasiado tiempo terminará causando daños y una falla. Para resolverlo, entra a mi página, ve a computadoras, luego a tarjetas gráficas y a refrigeración. Revisa las 2 primeras pestañas. Temperatura de la memoria de acceso aleatorio de video, de doble velocidad de datos gráficas 6X, y cómo bajar la temperatura de la memoria de acceso aleatorio de video. Aquí el tema ya se reduce a cambiar los termopads en las memorias, pero si tenemos un gabinete bien ventilado y la tarjeta limpia, esa será la única opción correcta.
Un comportamiento similar de los ventiladores ocurre cuando la temperatura del hotspot, el punto más caliente del procesador gráfico, llega a un estado crítico, pero eso lo veremos después. Ahora hablemos de otro tema muy discreto que también reduce la vida útil de las tarjetas gráficas. A medida que aumenta la temperatura, los materiales se expanden y cuando disminuye, se contraen, lo que puede causar problemas en las tarjetas. En la placa de circuito impreso hay miles de pistas, todo tipo de conexiones y muchos componentes que se calientan mucho. La GPU puede llegar a unos 70 u 80 grados, pero la memoria de acceso aleatorio de video o, peor aún, la sección de alimentación pueden estar aún más calientes. El calor se dispersa por la placa y los materiales se expanden a su ritmo. Algunos más y rápido, otros menos y lento. Miles de estos ciclos pueden causar daños en las pistas o aflojar alguno de los componentes. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de estos ciclos soportará la tarjeta? Si jugamos una vez a la semana durante 10 horas seguidas, no está tan mal. Empeorará si la tarjeta pasa por varios ciclos rápidos de calentamiento y enfriamiento en poco tiempo. Mientras mayor sea la diferencia entre la temperatura máxima y mínima, peor será. Por eso, en mis materiales pudieron notar que cuando la tarjeta no está bajo carga, los ventiladores en el gabinete se detienen. La temperatura oscila entre 45 y 50 grados, así que la tarjeta no se enfría demasiado. El propio fabricante configuró la curva de los ventiladores de tal manera que se encienden hasta los 50 grados, y en este caso, él sabe mejor que nadie. Cambiarla suele ser más perjudicial que beneficioso. Al ponerle carga y aumentar la temperatura, los ventiladores aceleran gradualmente, manteniéndola entre 60 y 63 grados tras modificar la carcasa. Antes la mantenían en 66. Como la diferencia de temperatura es tan pequeña, el fenómeno de la expansión térmica también es menor. Si tu tarjeta bajo carga supera los 80 grados y en reposo baja a 30, y este ciclo se repite miles de veces al año, algún día una tarjeta fría puede que ya no vuelva a encender. Quizá han escuchado sobre calentar tarjetas en el horno. Ese horneado puede volver a unir las conexiones soldadas que antes se rompieron, pero a menudo es solo una reparación temporal. Ajusta las velocidades de los ventiladores del gabinete para minimizar este efecto lo más posible. No tiene sentido enfriarla en exceso cuando no es necesario, pero al mismo tiempo tratemos de limitar también la temperatura máxima. El problema es que los ventiladores del gabinete están conectados a la tarjeta madre, que solo accede a los sensores del procesador y a los suyos. Sin embargo, existen varias formas de hacer que la velocidad de estos se regule en función de la tarjeta, y ya he creado un material sobre eso también. Lo encontrarás en techmaniac.hd.pl en la sección de computadoras, tarjetas gráficas, enfriamiento de tarjetas y el tema titulado como ventiladores en el gabinete basados en la GPU. Quizá no sea tan obvio, pero otra razón por la que las tarjetas gráficas pueden dañarse son las fuentes de poder de mala calidad, cuyos voltajes y caídas no cumplen con ningún estándar, y eso puede acabar con la sección de alimentación de la tarjeta gráfica. Diría que hay que apegarse a marcas reconocidas, pero esa regla, mis amigos, aquí absolutamente no funciona. Por ejemplo, Gigabyte vende buenas fuentes de poder, pero también tiene en su catálogo algunas que explotan, se prenden fuego o simplemente dejan de funcionar después de unos meses. Así que aquí hay que buscar bien y elegir el modelo adecuado. Quizá incluso el lote, pero de verdad no se enfoquen solo en la marca. El siguiente problema son los cables de alimentación. Los conectores de 8 pines usados y populares desde hace años rara vez causan problemas, salvo que se usen de forma muy incorrecta. Pero los dueños de tarjetas RTX 4000 ya están en una situación peor. Los conectores que se derriten causaron un gran drama. BEX, en su material publicado recientemente, aborda este tema demostrando que el problema no está resuelto en absoluto. En PESGamer.com leemos que uno de los puntos de reparación recibe 200 piezas de RTX 4090 al mes con conectores quemados y absolutamente derretidos. El asunto es sencillo, literal y figurativamente, pues este cable no debe doblarse mucho. Si está doblado, no hace contacto completo en el puerto. Con una superficie de contacto pequeña, la resistencia aumenta. Si le metemos unos cientos de vatios, la temperatura sube hasta el punto en que el plástico empieza a hervir como un guiso en una olla. Pero como el cable sobresale tanto, es difícil cerrar la carcasa. Las tarjetas más potentes suelen ser más grandes, complicando la situación. CableMod intentó resolver este problema con la primera versión de un conector de 90 grados. Fue retirado porque también se incendiaba. Luego sacaron la versión 1.1, pero también podía causar incendios o dañar la tarjeta.
Si tienes la serie 4000, verifica que el conector esté bien puesto en la ranura de la tarjeta y no lo dobles ni lo presiones con la carcasa. Otra razón por la que las tarjetas pueden dejar de funcionar, que para muchos de ustedes puede ser bastante sorprendente. Resulta que vapear cerca de la computadora puede dañar no solo la tarjeta, sino también la fuente de poder, la tarjeta madre y, en realidad, cualquier otro componente electrónico que tenga un ventilador que jale aire del cuarto para enfriar los componentes internos. La vaporización del aceite del cigarro electrónico solo cambia su estado temporalmente. El aire exhalado atraviesa la computadora y el glicol del humo se deposita en todos los rincones, sobre las placas de circuito y entre las pistas, formando una sustancia grasosa, aceitosa y muy conductora de electricidad. Si se acumula demasiada porquería, hay un cortocircuito y deja de funcionar, lo que sorprende al usuario. Incluso Rafał de Videoblog Tech tuvo un caso igual. Ese componente será rechazado por garantía, ya que desde lejos se perciben olores extraños, como fresa, cítricos o lo que esté de moda. En la negativa de reparación dirá que probablemente el usuario mojó el equipo o roció la tarjeta u otro componente con algún spray para autos, porque la grasa y la humedad provocaron un cortocircuito, y bueno, por eso el fabricante ya no se hace responsable de ninguna manera. Existen muchos otros errores menores o razones que reducen la vida útil de las tarjetas gráficas. Por ejemplo, muchas carcasas permiten la instalación vertical de la tarjeta, pero a menudo queda justo debajo del vidrio, lo que limita significativamente la entrada de aire fresco. Claro, todo depende de la construcción. Algunas colocan la tarjeta junto al vidrio, otras permiten instalarla más adentro, y eso podría funcionar. Como las temperaturas son lo que más afecta, otra forma de alargar la vida de la tarjeta es limitar los cuadros generados. Parece obvio, pero si tienes un monitor de 60 Hz y juegas un juego de rol o una estrategia, ¿para qué la tarjeta debería generar más cuadros de los que realmente necesitas? Este es un ejemplo básico de mi computadora. Juego en una pantalla de 60 Hz, pero en Frostpunk la tarjeta consume enormes cantidades de energía. En cambio, al poner un límite de 60 FPS no noto ninguna diferencia, y mira cómo bajó el consumo de energía. De esta manera, la temperatura y la velocidad de los ventiladores en la tarjeta, así como en el gabinete, también bajaron. El límite de cuadros a menudo se puede activar en la configuración del juego, en la configuración de la tarjeta gráfica, pero el que mantiene el tiempo de cuadro más estable es a través del programa Riva Tuner Statistics Server, pero de eso ya hablé en el material sobre la pestaña, así que también pueden echarle un vistazo ahí, pero aquí seguimos adelante. Usuarios de tarjetas Radeon suelen reportar alto consumo de energía y temperaturas elevadas, incluso sin carga. Así es, cuando estás en el sistema operativo. Yo también tuve exactamente el mismo problema. Cuando compré la tarjeta consumía más de 100 vatios cuando realmente no estaba pasando nada. ¿La razón? Un monitor de 160 Hz. Al ponerlo a 60 Hz, el consumo bajaba a unos 35 vatios. Por suerte, este problema absurdo ya se solucionó. ¡Wow! AMD aplausos. Solo les tomó años. No es raro que Nvidia sea mejor. Antes tenía una RTX 4070 Ti, y en el mismo escenario consumía entre 7,5 y 15 vatios. Radeon, como digo, más de 100, y ni siquiera es mucho más eficiente. No diría que el problema está resuelto si todavía queda una parte de él, pues si tienes dos monitores, uno conectado por DisplayPort y el otro por HDMI, tu tarjeta seguramente también consume mucha más energía de la que debería, calentando bastante el gabinete. Este problema se soluciona si dejas de usar HDMI. Si conectas todos los monitores por DisplayPort y activas Variable Refresh Rate, la tarjeta finalmente empezará a bajar las frecuencias y, por lo tanto, el consumo de energía y temperaturas. Por otro lado, cuando sostenemos la tarjeta en las manos, también debemos tener cuidado de no presionar ni doblar los ventiladores. Una ligera flexión del eje del motor eléctrico alterará el equilibrio y comenzará lo que se llama vibración. Enderezar eso después a un estado ideal, así nomás en casa a simple vista, es relativamente imposible. No es algo que dañe el ventilador de inmediato, pero con el tiempo y a mayores revoluciones, la fuerza centrífuga lo sacude cada vez más, y al final termina dañándolo. Los ventiladores suelen ser económicos y fáciles de cambiar. Normalmente, entre las aspas hay tornillos que sujetan el ventilador. Desconectar, desatornillar, colocar el nuevo y listo, pero igual hay que tener cuidado. No deberíamos detenerlos mientras funcionan. Arañitas, escarabajos y otros bichos parecidos también pueden meterse en la carcasa y elegirla como su lugar para vivir.
Quizá ya no sea tan común, pero sucede. Aquí vemos algún cadáver en la RTX 4090 que en vida provocó un cortocircuito y causó el daño. Y ahora pasamos al segmento más interesante de este material, que es el asesino silencioso de tarjetas gráficas. ¿Por qué asesino silencioso? Hasta hoy pocos lo notan. Normalmente se ignora, pero causa muchos problemas diferentes. Normalmente se queda callado, pero a veces puede hacer que los ventiladores giren a toda velocidad, aunque eso solo pasa de vez en cuando. También contribuye a una caída aleatoria y drástica de la frecuencia del procesador gráfico, lo que nuevamente causa stuttering, varios tipos de trabas y un funcionamiento inestable. Finalmente, puede llegar a dañar la tarjeta gráfica. Estoy hablando del hotspot. Sin problema podemos conocer la temperatura del procesador gráfico. Se muestra en la ventana principal de Afterburner, en la configuración predeterminada de los programas de monitoreo y en la API del fabricante de la tarjeta. Sin embargo, debemos activar manualmente la visualización de la temperatura del hotspot del procesador gráfico. ¿Por qué es tan importante esto? Pues todo está bien si ese punto tiene una temperatura 8, 10 o incluso 12 grados más alta. Esa diferencia es totalmente aceptable. El problema surge cuando esa temperatura es 20 o incluso 30 grados más alta. En ciertas situaciones puede ser mucho más. ¿Y qué pasa entonces? Si la temperatura promedio de la GPU es de 70 grados, el punto caliente puede llegar a 105, 110, lo que hace que la tarjeta entre en modo de emergencia. Entonces los ventiladores se ponen al máximo, las frecuencias bajan drásticamente, lo que provoca un gran retraso. Al repetir este proceso cientos o miles de veces, solo profundizamos la degradación del equipo. Detectamos caídas de rendimiento más graves, bloqueos en juegos, expulsiones al escritorio y el componente degradado requiere más voltaje para mantener frecuencias, lo que alimenta el círculo vicioso. Después de ver este material, no solo deberías dejar un like y revisar la descripción, donde pondremos enlaces a todos los materiales mencionados anteriormente que ayudan a resolver los problemas ya mencionados, sino que también deberías activar el monitoreo de la temperatura del hotspot. Si esta temperatura difiere significativamente de la temperatura de la GPU, hay que reaccionar. Mi hermosa ASRock RX 7900 XTX desde nueva sufre precisamente de una diferencia demasiado grande en las temperaturas. Un principiante podría decir que 63 o 66 grados en la GPU es una excelente temperatura y no hay motivo de preocupación. Puedes jugar por horas, pero al añadir el hotspot a la superposición en pantalla, todo cambia. La diferencia a veces llega hasta 37 grados Celsius. Cuando veo más de 103 grados en el hotspot de una tarjeta completamente nueva, que ni siquiera está funcionando a su máxima capacidad, dentro de un gabinete grande y excelentemente ventilado, pues, ¿qué puedo decir? Me da un coraje tremendo y esa pieza evidentemente necesita que le cambien la pasta térmica de inmediato. Antes de intentar esto, asegúrense de que la alta temperatura del hotspot o la memoria de acceso aleatorio de video no sea por el hundimiento de la tarjeta. Si es una estructura grande y pesada y no tienes un soporte, junta algunos bloques de Lego y verifica si eliminar la inclinación nivela las temperaturas. Si es así, compra un soporte que más te guste. También dejaré el enlace en la descripción. En el gabinete Torrent, ese soporte ya viene incorporado en el interior. Sin embargo, incluso si después de poner el soporte, el hotspot sigue estando demasiado caliente, es hora de cambiarlo y en lugar de la pasta térmica, te recomendaría más bien un material de cambio de fase de Honeywell. Sí, también en mi página, en la sección de computadoras, tarjetas gráficas, enfriamiento de tarjetas, encontrarás un material donde realizo ese procedimiento en una nueva RTX 4070 Ti, lo que solo demuestra que si en una tarjeta nueva hay mejora, en una de unos meses y más aún en una de varios años, sentiremos una diferencia enorme. A este Radeon también le di exactamente el mismo SPA. Es una verdadera bestia, pero desmontarlo resulta realmente fácil y toma solo unos minutos. Aquí les comparto una guía rápida. Primero calienta bien la tarjeta. Las almohadillas y la pasta se despegan mejor calientes. Retiramos todos los tornillos traseros. Dos que fijan la placa trasera están ocultos tras el placa de circuito impreso. Solo se puede acceder a una de ellas con un destornillador delgado entre las aspas del ventilador. Desatornilla los 4 tornillos negros del soporte y retira el disipador del GPU. Para esto será necesario romper el sello de garantía, lo que significa que podrías perder la garantía, aunque eso depende del fabricante y la región. Primero afloja los tornillos, luego desatorníllalos unas cuantas vueltas y cambia al lado opuesto. Da unas vueltas más y haz otro cambio.
Repite hasta quitar el marco por completo. Al quitar la placa trasera, ten mucho cuidado, ya que hay un cable ahí. Aplica fuerza entre la placa trasera y la placa de circuito impreso hasta que las almohadillas se suelten. No jales con fuerza. Si tarda mucho, usa aire caliente de una secadora para ayudar. Considera que ahora ya se puede desconectar el cable mencionado. Es difícil llegar ahí con la uña, por eso ayúdate con una herramienta de plástico. Las conexiones de los pads y la pasta ya se soltaron en mi caso, y es el momento de desconectar los cables de los ventiladores, aunque pudo hacerse antes. Ahora separo con cuidado la placa de circuito impreso del disipador. Debemos estar preparados para que alguno de los pads no sobreviva a esto, y en mi caso uno se rompió, pero en realidad no me importa porque de todos modos era demasiado estrecho. Igual que el de la derecha, no cubre toda la bobina, solo es una tirita delgada y pobre. Tienen un grosor de 1,5 milímetros, así que los voy a cambiar por gelidas. También encontrarán el enlace a los originales en la descripción de abajo. Antes de colocarlos, hay que limpiar las superficies de contacto. Las almohadillas no son baratas, y si no se puede cortar una pieza larga, podemos dividirlas aquí. Lo importante es que cubra lo que debe. Bien, pero ¿por qué el punto caliente en esta tarjeta tenía temperaturas tan altas? Supongo que la razón fue una cobertura bastante pobre de la superficie de la GPU. Miren, pueden ver que la esquina superior derecha y la inferior están secas. El disipador de calor también está seco en esos lugares. El lado izquierdo también está como sin cubrir. Así que con alcohol isopropílico limpio la pasta térmica de fábrica, que todavía está fresca y húmeda. También limpiamos el disipador hasta que brille. Transferimos la medida al material de cambio de fase Honeywell para recortarlo. Despegamos la lámina protectora de un lado y la colocamos sobre el procesador gráfico. Para pegarlo hay que acariciarlo suavemente por toda la superficie, pero sin presionar. Lo peor de este procedimiento es quitar la lámina del otro lado. Intenté hacerlo por un momento con una herramienta de plástico, pero era demasiado roma. Hasta que un desarmador delgado y plano me permitió levantar lo suficiente la lámina para poder seguir quitándola, y quiero enfatizar, lentamente. Si lo jalan de golpe, el material de cambio de fase se quedará en la lámina, y ahí sí ya valió. No tiene que ser perfecto. Bajo la influencia de la temperatura, este cambiará de estado a líquido, así que una pequeña herida en su superficie no debería afectar en nada. Observamos una onda, pero al acariciarla suavemente con una herramienta de plástico casi desapareció. Todavía cerca de los condensadores me llamó la atención un pad que fue pegado de manera descuidada en la fábrica. Esa bobina izquierda solo está medio cubierta. Ese tipo de errores los podemos corregir fácilmente, pero en un producto insignia algo así no debería pasar. Cuando todo se ve bien, ensamblamos todo con tanto cuidado que nada más en el mundo importa. Ajustar bien la placa de circuito impreso es más importante que aparecer en el encuadre de la cámara. Si no lo colocas bien a la primera, lo levantas y lo mueves, puedes esperar que alguna de las almohadillas se pegue, se doble y cree una separación. Atornillar una patología así puede tener consecuencias terribles, por eso tengan mucho cuidado en este paso. Para evitar movimientos, sujeto el marco de la GPU y atornillo los tornillos de forma alternada, dando unas vueltas a cada uno. Conecto los cables, colocamos el backplate y atornillamos todo. Si todo salió según lo planeado, podemos disfrutar de temperaturas mucho más bajas y por lo tanto, una vida útil más larga y un funcionamiento más silencioso de los ventiladores. Si te gustó este material, no olvides dejar un like, un comentario y compartirlo con tus amigos, además de visitar mi página www.techmaniachd.pl. Gracias al menú intuitivo, seguro encontrarás ahí más materiales inspiradores y lo más importante, que te ayudarán en muchos temas relacionados con computadoras.